apenas, bueno, se irán conectando. Entonces empiezo la... Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a la tercera clase teórica de nefrología con mi persona. Soy el doctor Fernando Rengel Claros. Y hoy vamos a hablar de dos temas importantes. Uno, el síndrome nefrítico y las glomerulonefritis postinfecciosas, que es lo que nos ha faltado el día de ayer. Y otro, las vasculitis y el riñón. Ya van a ver que son temas bastante interesantes. Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla ahora. Me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a hablar de la glomerulonefritis postinfecciosa. Esta es una inflamación glomerular caracterizada por hematuria de origen glomerular, porque la hematuria puede ser, como les dije en la primera clase, de origen urológico, ¿no es cierto? ¿Cuándo se dice que es una hematuria glomerular? Cuando hay hematíes dismórficos y cuando hay cilindros hemáticos en el examen de orina. Además de la hematuria, puede haber hipertensión arterial, proteinuria en rango variable, edema periférico y hay insuficiencia renal. Esto es una cosa importante. La etiología es múltiple, pero principalmente un síndrome nefrítico va a estar dado por una bacteria que es el Streptococcus beta-hemolítico. Ahorita vamos a ver, por lo tanto, la principal etiología es la glomerulonefritis post-streptocócica, ¿ya? Sin embargo, ahora se trata de decir más postinfecciosa porque otras bacterias también pueden provocar una de estas glomerulonefritis, como el neumococo, el estafilococo aureus, etcétera, ¿ya? También algunos virus y algunos parásitos, aunque eso es muy raro. ¿Qué es una glomerulonefritis post-streptocócica? Es la proliferación. Ayer me preguntaban si es proliferativa. Esta es la más proliferativa de todas, ¿ya? Porque va a haber proliferación endocapilar difusa acompañados de infiltración leucocitaria, polimorfos nucleares, monocitos, macrófagos, etc. La proliferación es excesiva en células endocapilares, pero también en células mesangiales. Fíjense, esta es una imagen de un glomérulo con una glomerulonefritis postinfecciosa. Muy lleno. Prácticamente las luces capilares están obliteradas. Voy a dejar entrar a estas personas. Creo que ya están todos. Bueno, me dicen si se ve, por favor. El glomérulo está totalmente lleno y lleno de células, la proliferación celular, pero si se fijan, ayer dijimos que las células endoteliales están por dentro de los capilares y prácticamente los capilares no se ven. Aquí hay uno, pero hay proliferación, ¿no es cierto? Y también de células mesangiales. Entonces, el principal germen que está relacionado con esta glomerulonefritis es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, también llamado de Landsfield o Streptococcus pyogenes. No se olviden de esto. Este streptococo tiene un potencial nefritógeno que depende del tipo de antígeno M. Entonces tiene un antígeno que se llama M, que está presente en la pared del estreptococo y que va a causar la enfermedad. Esta glomerulonefritis predomina en la infancia, más entre los 2 y los 12 años, más frecuente en varones y puede ser que tengan clínica variada, pero principalmente hay dos clínicas. La clínica faringoamigdalar, no se olviden que la faringoamigdalitis tiene como principal etiología a los estreptococos, ¿no es cierto? Entonces pueden tener en los pacientes una faringoamigdalitis, ¿ya? Que en este caso, después de 2 semanas de la infección faringoamigdalítica, entonces el paciente empieza con hematuria macroscópica, edema, y dolor abdominal, cefaleas, malestar general, hipertensión arterial, edemas. Fíjense, esta es la famosa faringoamigdalitis por estreptococo.
amígdalas grandotas, eritema en toda la cavidad faríngea y con puntos de pus, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes sospechan o tienen un paciente con síndrome nefrítico, habrá que verles la faringe, pero no se olviden que la faringe después de 2 semanas puede haber cambiado, ¿no es cierto? Bueno, pero esto es importante que nosotros también nos acostumbremos a revisar la faringe. También el estreptococo puede producir lesiones en la piel y obviamente 5 días o a 2 semanas antes esas lesiones tienen estreptococos. Estos estreptococos tienen los antígenos que van a ir hasta el glomérulo y producen la enfermedad. El paciente después de 2 semanas tendrá pues edema, hipertensión, hematuria. Esa es la famosa imagen del impétigo contagioso. Esta lesión cutánea que tiene estas costritas medio doradas, que ustedes si han viajado en flota alguna vez, han visto a los niñitos que piden limosna en las flotas, siempre tienen esas lesiones en sus brazos o en sus caritas, ¿no es cierto? Entonces este es el famoso impétigo causante de esta glomerulonefritis. Bueno, el diagnóstico se hace por laboratorio con un examen de orina, donde va a haber hematuria, proteinuria, glóbulos rojos dismórficos, cilindros hemáticos. Se puede pedir un ASTO, que son los anticuerpos antiestreptococo, ¿no es cierto? Si están altos, obviamente nos indica que ha habido una infección por estreptococo. Y obviamente hay que pedir una creatinina. El tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático se basa en dieta hiposódica, reposo. Es muy importante el reposo en la fase aguda. Hay que restringir el sodio y líquidos en la dieta porque hay edemas y hay insuficiencia cardíaca, ¿ya? Van a disculpar, pero aquí hay un error ortográfico que no lo puedo dejar pasar. Insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces, el tratamiento farmacológico, yo le pongo aquí antibióticos, aunque se supone que la infección ha sido 2 semanas antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿habrá que dar antibióticos? Siempre hay esa pregunta. Tal vez por persistencia de estreptococos, aunque es más por los antígenos, pero tal vez haya persistido alguna, yo les doy antibióticos a los pacientes, que pueden ser algún antibiótico tipo penicilina. Penicilina benzatínica, puede ser amoxicilina más ácido clavulánico, todo lo que cubre gram positivos. Si el paciente fuera alérgico, se le puede dar un macrólido. Además de los antibióticos, debe darse un diurético de asa, sobre todo furosemida, y antagonistas de calcio como vasodilatadores y antihipertensivos. ¿Qué complicaciones puede haber? Si el paciente se sobrecarga de líquidos, va a ser insuficiencia cardíaca, ¿ya? O si la hipertensión arterial es muy alta. Entonces hay que controlar la presión, dar diuréticos siempre para evitar la insuficiencia cardíaca. El paciente, si no es atendido oportunamente, puede hacer un síndrome urémico y puede necesitar hemodiálisis. Si se hace un tratamiento correcto, el pronóstico es bueno, tanto para el riñón como para la vida del paciente. Obviamente, una vez que el paciente ha salido de esta glomerulonefritis, hay que monitorizar su presión arterial, vigilar su creatinina, tiene que mejorar, revisar el examen de orina. Y si todo esto no ha mejorado, habrá que hacer una biopsia renal, pero después de 3 a 4 semanas, que es la historia natural de esta enfermedad. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, que es la glomerulonefritis postestreptocócica, que también se considera una glomerulonefritis primaria, puede hacerla ahora, antes de pasar al otro tema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ese ha sido el primer tema. Fíjense que este tema del síndrome nefrítico y glomerulonefritis postestreptocócica lo he hecho de la manera más sencilla posible, pero me parecía importante que se dé este tema porque ustedes lo pueden encontrar, sobre todo en países en vías de desarrollo como en Bolivia, donde hay mucha faringoamigdalitis y donde hay muchas infecciones cutáneas, el famoso impético.
Entonces creo que no podíamos dejarla de lado. Con el día de hoy, con este tema y el siguiente, vamos a acabar con todo lo que es glomerulonefritis primaria. Bueno, ahora les voy a hablar de otro tema súper interesante. A mí la verdad este tema me ha costado muchísimo entenderlo, pero es un tema muy bonito sobre todo para los que les gusta la clínica, para los que tienen alma de internista, siempre digo eso. Entonces voy a seguir presentando y ahora vamos a hablar, me avisan si se ve, el tema de vasculitis y riñón. Se ve, doctor. Se ve, doctor. ¿Pero se ve bien? Sí, doctor. Ya, estoy cambiando porque la fecha nomás me faltaba cambiar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Definir qué es vasculitis, clasificarlas, qué vasculitis afecta al riñón, qué es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, qué presentación clínica tienen, cómo se diagnostican, qué tratamiento y nuevas alternativas terapéuticas, muy poquito. A mí más me interesa que ustedes, saliendo médicos generales, sepan definir, conozcan la presentación clínica y puedan diagnosticar. Eso es lo más importante. Muy bien. Una vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. Va a provocar cambios en la pared de los vasos sanguíneos, engrosamiento, pero al estar engrosamiento también se dilatan, puede tener debilitamiento y estrechamiento porque la capa íntima de las arterias, no se olviden que todas las arterias tienen un endotelio, que es la capa íntima, una membrana basal del endotelio, una capa muscular y una capa periférica o adventicia, ¿no es cierto? Entonces, si está inflamada el endotelio, se puede estrechar la luz del vaso, eso es importante. Estos cambios, por lo tanto, pueden limitar el flujo sanguíneo a un órgano definido y puede ocasionar daño. Las alteraciones estructurales varían y pueden ocasionar aneurismas, ruptura de las arterias, hiperplasia de la capa íntima, fenómenos trombóticos. No se olviden, a los que han pasado conmigo ya saben, ya les he explicado que si hay un endotelio lesionado, sobre ese endotelio lesionado se va a agregar las plaquetas, agregación y adherencia plaquetaria, y sobre esto viene un coágulo. Entonces eso se llama fenómeno trombótico, ¿no es cierto? En algunos casos la vasculitis provoca extravasación de sangre y esa extravasación se forma o se va a manifestar como petequias o como equimosis. Ambas situaciones se denominan púrpuras y algunas vasculitis pueden acompañarse con patología pulmonar, hemorragia pulmonar. Muy bien. Las vasculitis engloban un amplio y heterogéneo grupo de entidades. Son varias enfermedades, ¿ya? Todas tienen en común un infiltrado inflamatorio en el interior de las paredes vasculares. Y esos términos los van a escuchar en varias oportunidades. Primero, vasculitis necrotizante, que eso es degeneración y muerte celular a nivel tisular, es decir, el vaso está muy comprometido, ha habido un fenómeno trombótico y un lugar de un órgano se necrosa porque no le llega sangre. También necrosis fibrinoide, que son depósitos de proteínas similares a la fibrina en la pared de los vasos. Entonces, en una biopsia se hace un corte de un vaso y se puede ver esta fibrina que se llama necrosis fibrinoide. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo del daño vascular? Formación de inmunocomplejos circulantes. Al igual que en las otras glomerulonefritis, hay un antígeno que ingresa al organismo, es atacado por una inmunoglobulina, forman un inmunocomplejo que van a circular en el torrente sanguíneo y se van a depositar en un órgano dado, en este caso el riñón en la mayoría de las oportunidades. Se pueden producir anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos y estos se llaman ANCAs. Los ANCAs son, por inmunofluorescencia, el C-ANCA y el P-ANCA, y por ELISA, el C-ANCA corresponde a la antiproteinasa 3 y el P-ANCA a la antimieloperoxidasa o anti-MPO. Muy bien. Esta clasificación que les voy a mostrar se ha realizado la última actualización en el 2012. Creo que correspondía al 2020
actualizar nuevamente. Yo creo que por la pandemia no se ha actualizado porque hoy día busqué en el internet la nueva clasificación de Chapel Hill y no he encontrado. O sea que creo que esta es la más actualizada, ¿ya? Y esta clasificación de vasculitis es la siguiente. Ustedes ven Chapel Hill 2012, pueden buscar en el internet y como se fijan acá, hay vasculitis de vasos grandes, de vasos medianos, de vasos pequeños, hay otras de vaso variable, de órgano único, asociados a enfermedades sistémicas, asociados a etiología probable. Bueno, vamos a ir desglosando. Las vasculitis de vaso grande se llaman arteritis de Takayasu y arteritis de células gigantes, que también se llama arteritis de Horton, solo para su conocimiento. Las arteritis o vasculitis de vaso medio son la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, así se llaman. Y las vasculitis de tamaño pequeño, eso, por favor, atención en esta parte, son las vasculitis asociadas a ANCAS, que son las poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis, anteriormente denominada enfermedad de Wegener, las granulomatosis con poliangitis y eosinofilia, anteriormente denominadas enfermedad de Churg-Strauss, las vasculitis de pequeño vaso asociadas a inmunocomplejos, enfermedad por anticuerpo antimembrana basal glomerular, ¿ya? Vasculitis crioglobulinémica y vasculitis por IgA o enfermedad de Schönlein-Henoch, que ayer les hablaba de la enfermedad de Schönlein-Henoch, ¿no es cierto? Que es la forma sistémica de la glomerulonefritis mesangial. Bueno, ahora, la presentación clínica de las vasculitis son enfermedades sistémicas, la mayoría, y es el campo de trabajo para los médicos internistas. El médico internista es un médico muy importante en el hospital porque es el que va a organizar qué es lo que tienen, les va a dar el lugar o va a organizar la importancia de la atención de las diferentes patologías de un paciente, etcétera. El médico internista es el médico hospitalólogo en algunos países, así les dicen, el médico de hospital por excelencia, ¿ya? Muy bien. Estas vasculitis se pueden presentar como fiebre de origen desconocido en muchos pacientes. Saben que fiebre de origen desconocido es fiebre sin etiología demostrada que dure más de una semana. Le hacen cultivos, el paciente no tiene síntomas, pero solo tiene fiebre, fiebre y fiebre. Siempre parte de la evaluación de la fiebre de origen desconocido es la búsqueda de vasculitis, ¿ya? Esta es una púrpura petequial, acuérdense de eso. Si ustedes ven esto en un paciente con lesiones pequeñitas del tamaño de un alfiler, algunas confluentes, como en este lugar, aquí hay unas sueltitas y hay otras confluentes, eso se llama púrpura petequial, que puede ser por dos causas, por trombocitopenia o por vasculitis. En este caso es por vasculitis. Ahora viene la parte importante del tema. De todas esas vasculitis que hemos hablado, ¿qué vasculitis afectan al riñón? Bueno, estas vasculitis que afectan al riñón se llaman glomerulonefritis y se van a presentar como glomerulonefritis rápidamente progresivas. No se olviden de esto. Bueno, yo les recuerdo que la presentación clínica de glomerulonefritis es de 4 formas: anomalías asintomáticas de la orina, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico o la injuria renal aguda por las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Aunque estos son los patrones más frecuentes, hoy nos vamos a referir a este punto. Muy bien, acuérdense de esto. Las rápidamente progresivas pueden simular un síndrome nefrítico, unas anomalías urinarias persistentes, siempre van a tener o van a provocar una injuria renal aguda, hipertensión arterial y el complemento será normal. Entonces, no se olviden de esto. Para que tengan un poquito más de idea, ¿qué quiere decir rápidamente progresir? Que tú ves un paciente que ha tenido hipertensión, algo de edemas, se siente mal, le hacen una creatinina
hoy, 18 de agosto, y la creatinina está en 1.6, ejemplo, ¿ya? El paciente no mejora y le hacemos una creatinina el lunes y la creatinina está en 2. Se le repite la creatinina el miércoles y está en 2.4. Se le repite el otro sábado y está en 3. Y así va progresivamente aumentando en pocas semanas. ¿Me entienden? Eso es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Muy bien. ¿Recuerdan este cuadrito que les mostré ayer? Acá dice, en individuos, esta sería una glomerulonefritis severa, ¿no es cierto? Entonces, en individuos jóvenes, fíjense que hay glomerulonefritis rápidamente progresivas. Rapidly progressive glomerulonefritis. No se olviden de eso. Pero también en individuos mayores de 40 años están o pueden estar presentes. Muy bien. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas se pueden presentar con proteinuria, hematuria, cilindruria, pero siempre con insuficiencia renal, es decir, creatinina elevada, ¿ya? Los anteriores, ¿cómo se dice? Los clásicos médicos que que hacían una semiología exquisita hace 30, 50 años, también la llamaban una injuria renal aguda, subaguda, y también se llaman glomerulonefritis extracapilares. Se dividen en 3. El síndrome de Goodpasteur, que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva por anticuerpos antimembrana basal glomerular. El tipo 2, glomerulonefritis por inmunocomplejos, secundaria a enfermedades infecciosas o sistémicas. Entonces aquí una postestreptocócica, una nefropatía lúpica, una focal y segmentaria o una mesangial, una membranosa, podrían provocar o hacer un brote de extracapilaridad, ¿no es cierto? Y el tipo 3, que son las glomerulonefritis rápidamente progresivas con inmunofluorescencia negativa o pausinmunes, no se pinta nada en inmunofluorescencia. En este grupo están las que les he mencionado. En el grupo 2 o por inmunocomplejos pueden ser las que les he dicho, postestreptocócicas, lupus, púrpura ingenio, sobreañadida a otras glomerulonefritis, IgA, membranosa, mesangiocapilar. El grupo 3 son la poliangitis microscópica o PAN, así se llama. La granulomatosis con poliangitis o antigua granulomatosis de Wegener. La granulomatosis con poliangitis y eosinofilia, síndrome de Churg-Strauss y la vasculitis limitada del riñón. Estas 4 enfermedades pueden presentarse como una glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo 3 o pausinmune. Bueno, ahora voy a dar algunos conceptos claves de estas enfermedades que hemos visto. Todas son vasculitis. Síndrome de Goodpasteur, que es una enfermedad autoinmune, se va a manifestar clínicamente por hemoptisis, por hemorragia alveolar. Este Goodpasteur es un síndrome renopulmonar porque afecta simultáneamente al alvéolo pulmonar, pulmón, y al glomérulo en el riñón. Por lo tanto, es un síndrome renopulmonar, así se llama. Es la única enfermedad donde va a haber anticuerpos antimembrana basal glomerular. Ese análisis no se hacía en Bolivia, ahora sí se hace. Determinación de anticuerpos antimembrana basal glomerular, así tienen que pedir, o anti-MBG, membrana basal glomerular. De la clínica respiratoria dependerá el pronóstico del paciente. La poliangitis microscópica es una vasculitis necrotizante de vaso pequeño. Todas las vasculitis que afectan el riñón son de vaso pequeño, ¿ya? Se llama PAN. Puede tener fiebre, mialgias, artralgias, odinofagia, rinorrea y hemoptisis. También es una glomerulonefritis o síndrome renopulmonar. Esta poliangitis microscópica tiene el P-ANCA positivo. Acuérdense, P de poliangitis, P-ANCA positivo. Si se actúa en forma precoz, tiene buen pronóstico. Yo les voy a contar el caso de 2 pacientes. Una paciente la encontré cuando su creatinina estaba en 1.6 y hasta hacerle el control, pedirle los análisis, pedirle el perfil inmunológico, su creatinina llegó a 3.
En ese momento le empezamos un tratamiento inmunosupresor con ciclofosfamida, con pulsos mensuales, más pulsos de metilprednisolona por 3 días. Y le he visto hace 2 días y su creatinina está en 1.1. Mejoró, ¿ya? Sin embargo, tuve otra paciente con poliangitis microscópica, más joven, tiene 32 años, y a pesar de hacerle todo el tratamiento, su creatinina se elevó rápidamente, por eso es rápidamente progresiva. Y cuando le empezamos el tratamiento inmunosupresor, su creatinina ya estaba en más de 6. Se le dio el mismo tratamiento inmunosupresor, pero no mejoró y la paciente terminó en diálisis, ya está 3 años en diálisis con este año y bueno, está viva, está en buen estado, pero perdió la función de sus riñones. Son 2 casos, fíjense, diferentes. La granulomatosis con poliangiitis o granulomatosis de Wegener también es un síndrome renopulmonar, puede afectar al árbol respiratorio y este es más interesante porque desde los senos paranasales hasta los pulmones puede formar granulomas. Muy interesante, ¿ya? Esta tiene el C-ANCA positivo. Acuérdense de la poliangitis P-ANCA, pero la granulomatosis de Wegener o granulomatosis con poliangitis tiene C-ANCA positivo. La otra es muy parecida, es el síndrome de Churg-Strauss y es una enfermedad que también es un síndrome renopulmonar, pero la característica es que puede simular un asma bronquial porque tiene eosinofilia muy importante, ¿ya? También es P-ANCA positivo, Churg-Strauss. Obviamente que para diagnosticar estas enfermedades, primero tiene que haber una creatinina elevada que nos diga que es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y segundo, el perfil inmunológico tiene que haber positividad para los ANCAs. Estas son las únicas enfermedades donde se deben pedir ANCAs, ¿ya? Bueno, entonces hacemos un resumen de los síndromes renopulmonares. Vasculitis ANCA positivo, granulomatosis con poliangitis, que es el Wegener, poliangitis microscópica y también Churg-Strauss. Si no hay ANCAs positivos, pero hay positividad para la antimembrana basal glomerular, se trata de un Gutt-Pasteur, ¿ya? Pero también en forma excepcional pueden dar hemorragias pulmonares, el lupus, la purpuración ingénua y la endocarditis infecciosa. O sea, eso es parte del diagnóstico diferencial. Fíjense que esa es la radiografía de un paciente verídico que yo he visto con hemorragia alveolar, un síndrome renopulmonar. Fíjense, está totalmente lleno de sangre este pulmón, que simula una neumonía, pero aquí tienen totalmente copados ambos pulmones. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se cree que se rompe la pared glomerular y varias sustancias pasan al espacio de Bowman. O sea, se va a romper la pared porque hay inflamación severa, ¿no ve? Y al espacio de Bowman pasan fibrinas, mediadores inflamatorios, células, proteínas, etcétera. Y esto da lugar a la formación de semilunas. Y estas semilunas comprimen al glomérulo y obviamente disminuyen el filtrado glomerular. Estas enfermedades son de pacientes mayores a 50 años. La verdad, creo que he visto mayores de 60 años la mayoría de los casos o 70 años, ¿ya? Empiezan con los pacientes en malestar general, oliguria, pueden llegar a tener anuria, síntomas constitucionales, es decir, astenia, anorexia, dinamia, pérdida de peso, edemas, hipertensión arterial. En el examen de orina, por eso nunca dejen de pedir un examen de orina, se verá hematuria, cilindros hemáticos, proteinuria en rango no nefrótico. Puede haber hiperazoemia leve o moderada al principio, pero la creatinina, hiperazoemia quiere decir elevación de urea y creatinina, la creatinina se elevará progresivamente, ¿no es cierto? Y la ecografía renal es normal, porque es una afectación aguda o subaguda. Muy bien, ¿cuándo pensamos en afectación sistémica? Cuando el paciente tiene fiebre, tiene hemoptisis, recuerden, síndrome renopulmonar, pueden tener artralgias, púrpura vasculítica, no se olviden las fotos que les he mostrado, velocidad de eritrosedimentación aumentada, trombocitopenia, eosinofilia, Churg-Strauss, hipercalcemia. A todo paciente se le debe pedir un hemograma completo, urea creatinina, proteínas totales, albúmina y las pruebas inmunológicas
complemento, ANA, anti-DNA y los ANCA, C-ANCA, P-ANCA, los anticuerpos antimembrana basal glomerular, serologías de hepatitis, ASTO, etcétera, para también buscar otras entidades, ¿no? El examen general de orina se debe medir el complemento, determinación de lo mismo que hemos dicho. Los ANCAs tanto por ELISA como ELISA, antiproteinasa 3 y antimieloperoxidasa. Muy bien. Dos palabras de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. El C-ANCA quiere decir que hay un patrón citoplasmático que proviene de anticuerpos contra la proteinasa 3. Y el P-ANCA tiene un patrón perinuclear, por eso es P, ¿ya? Y se relaciona con mieloperoxidasa. Recuerden siempre la imagen del glomérulo normal. Poca célula dentro de los capilares están las células mesangiales y por fuera están las células epiteliales y por dentro del capilar las células endoteliales, ¿no es cierto? Glomérulo normal. En esta enfermedad, en las rápidamente progresivas, hay presencia de semilunas en más del 50%. Por lo tanto, no se extrañen que pocos pacientes puedan recuperar la función renal, ¿no es cierto? ¿Qué es una semiluna? Les vuelvo a mostrar esta imagen donde el glomérulo está acá y por fuera del glomérulo, en lo que era el espacio de Bowman, se ha llenado con detritus celulares, factores de inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente un glomérulo colapsado y con espacio de Bowman ocupado, pues no va a haber filtrado glomerular. Por eso los pacientes, a medida que se van formando las semilunas, la creatinina va elevándose, ¿no es cierto? En la inmunofluorescencia, que es técnica que ya se hace en Bolivia, se puede ver. Si el patrón es lineal, hay depósitos lineales de IgG en todas las membranas glomerulares, nunca se olviden que esto solo se ve en la glomerulonefritis rápidamente progresiva por el síndrome de Goodpasture o Goodpasture, si quieren, ¿ya? Fíjense qué bonita se ven las membranas con depósitos lineales. En las otras, en las glomerulonefritis rápidamente progresivas de tipo 2, el patrón es granular y se ve de esta manera, como unas membranitas como un cielo estrellado, se dice, ¿no? Totalmente diferente. Estas son de tipo 1, Goodpasture, tipo 2, y obviamente las de tipo 3, que son las pausoinmunes, no se ve nada, por eso se llaman pausoinmunes. La evolución generalmente es desfavorable. El tratamiento, primero, medidas de soporte vital y hemodiálisis en la mayoría de los casos. Primero tienes que hacer hemodiálisis antes de dar inmunosupresión. Si no, se te muere el paciente. En estos pacientes generalmente se dan 3 pulsos de metilprednisolona por 3 días, entre 500 a 1000 miligramos o hasta 1 gramo por día. Se le puede continuar con prednisona y se le da ciclofosfamida. Aquí le pongo kilo peso porque en interrogante porque la ciclofosfamida por kilo peso se da en tabletas y es mejor dar en ampollas, ¿ya? Y en muchas ocasiones se requiere hacer plasmaféresis en estos pacientes. ¿Qué es la plasmaféresis? Es retirar los anticuerpos que están en el plasma, que están ocasionando el daño a través de una máquina de plasmaféresis o de una máquina de hemodiálisis con filtro de plasmaféresis, ¿ya? Muy bien. ¿Cuándo debemos pedir una biopsia renal en estos casos? Cuando hay falta de antecedentes infecciosos y nosotros casi hemos descartado la posibilidad de una glomerulonefritis postestreptocócica. Cuando hay datos de enfermedades sistémicas, o sea, si el paciente, aparte del síndrome renopulmonar, tiene púrpura, hay que hacer una biopsia. Cuando hay ausencia de mejoría en 4 a 5 semanas, cuando el periodo de latencia es no concordante con la patología. Es decir, si sabemos que en 3 a 4 semanas va a empeorar un paciente, va a empeorar la creatinina y este paciente está 2 años, no es pues una rápidamente progresiva, ¿no es cierto? Y cuando sospechamos con los laboratorios de una glomerulonefritis extracapilar. Ya para acabar, algunas cosas del tratamiento. Se ha visto que en estas vasculitis que afectan al riñón, vasculitis de pequeño vaso, el rituximab puede servir, aunque este estudio nos demostró que
los resultados son similares utilizando rituximab contra ciclofosfamida. Después de la ciclofosfamida, que se debe dar por 3 meses, se puede dar otros inmunosupresores como azatioprina. Bueno, datos importantes y recomendaciones. Una creatinina muy alta, mayor a 6, nos indica que la necrosis glomerular y semilunas es muy abundante. Mal pronóstico. El porcentaje de glomérulos sanos y la cifra de creatinina inicial nos dan la pauta de la evolución. O sea, si estos pacientes se los agarra precozmente y se les empieza un tratamiento inmunosupresor precoz, tienen más posibilidades de salir adelante. Esa es la importancia de que en este caso estos pacientes sean diagnosticados rápidamente y sean referidos al nefrólogo rápidamente para que se actúe. Porque si esperamos 4 o 5 semanas, esos riñones pueden perderse totalmente. Bueno, y para acabar les voy a poner lo que les puse el otro día, pero que es importante. Desde los tiempos de Thomas Addis y otros pioneros, ningún examen físico es completo si el médico no mira las características de la orina y le examina con el microscopio. Muy bien. Hemos acabado la clase del día de hoy. Dejo de presentar y por favor, el micrófono está con ustedes. Pueden hacer preguntas o inquietudes. Estoy a la orden. Parece que nada. Bueno, ¿está Eric? Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta. Hágala. Leyendo un poco de la nefropatía relacionada con la inmunoglobulina A, se mencionaba que aproximadamente un 10% de los pacientes podían complicarse con una glomerulonefritis rápidamente progresiva y que podría estar incluso acompañada de un síndrome nefrótico. Estos casos están presentes en nuestro medio porque un 10% parece bastante, un porcentaje bastante elevado. Bueno, primero quiero aclararles una cosa. Jody, ¿te llamas? Bueno, quiero aclarar una cosa. Los pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva no tienen pues a la vez un síndrome nefrótico. Es posible que los pacientes con glomerulopatía por IgA o enfermedad de Berger primero se manifiesten como un síndrome nefrótico y si después hacen un brote de extracapilaridad, es decir, esos riñones forman semilunas, van a ser un síndrome de glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Ya? No te olvides que las glomerulonefritis no son tan frecuentes. Más o menos aparecen en un 5% de la población. Y del 5% de la población, vamos a poner que Cochabamba tiene 1 millón de habitantes, ¿ya? ¿Cuánto es el 5%? El 10% serían 100,000, el 1% serían más o menos 1,000, ¿no es cierto? 10,000, doctor. 10,000. 10,000, claro. Es que, bueno, tú estás con tu calculadora, yo no. Bueno, 10,000. 10,000 pacientes en Bolivia podrían hacer glomerulonefritis, pero de los 10,000 no todos hacen una IgA. Unos harán cambios mínimos, otros serán lúpicos, otros serán diabéticos, otros harán otro tipo de glomerulonefritis primaria. Entonces, digamos que la IgA, que según lo que les mostraba, causa un 20%, de los 10,000, el 10% serían 1,000, más o menos unas 2,000 personas. Y de estas 2,000 personas, el 10% serían 200, ¿no es cierto? Entonces, si tú ves 200 de 2,000, no es pues mucho. Sin embargo, uno tiene que, no porque sea poco, uno tiene que desmerecer o pensar que no le va a pasar a su paciente. Siempre tenemos que pensar en que le puede pasar, pero no es tanto, ¿me entiendes? Si haces números, no es tanto.
Pero si tienes un paciente con glomerulonefritis, le has hecho una biopsia renal, estás en la obligación de seguir ese paciente y ver si su creatinina no empieza a subir, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver, ¿hay algún representante de cuarto año en esta sala en este momento? Según me indica Eric que está en clases, doc. Ah, yo pensé que la clase era esta. Es que hay algunos doctores que nos llaman a esta hora igual, de cirugía, digamos. O si no, de epidemiología igual. Ya, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, tranquilo. Bueno, quiero preguntarles a los que más o menos asisten a las clases que son ustedes. Más o menos hemos tenido 50, 55 personas cada día. Mañana podemos hacer la clase a las 8 de la mañana, de 8 a 9. Porque mañana en la noche tengo una reunión a las 8, no puedo. Podrían, creo que estando en pandemia todos están en sus casas, pero les pregunto, ¿se puede pasar la clase mañana de 8 a 9 o si quieren de 7:30 a 8:30? No me has escuchado, que tengo una reunión a las 8. Entonces yo quería hacerla en la mañana. Si no, en la tarde podríamos hacer de 7 a 8. ¿Les parece? Está bien, doctor. Está bien, doctor, de 7 a 8. Está bien. Ya, Sí, entonces, doctor. ya, está bien. Parece que en la mañana tienen actividades. Entonces, a las 7 de la noche, por favor, solo por mañana. Los demás días, que es hasta el martes de la siguiente semana, vamos a hacer el horario habitual a las 8. Bueno, ¿están Está de bien, acuerdo todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, estudiantes. Gracias. Espero que les haya gustado la clase, muchachos. Estas son enfermedades muy interesantes para los que les gusta la medicina, solo que uno les tiene miedo porque no son fáciles. Se habla mucho de inmunidad, se habla de glomerulonefritis, de falla renal, de diálisis, pero se encuentran en nuestra población y tienen ustedes que saberlo, ¿ya? Bueno, he tratado de ir un poco más lento que ayer, porque ayer sí hemos corrido, he tratado de ir un poco más lento y hacerla más fácil la clase. Mañana, justamente por temas de tiempo, hay tantas cosas de qué hablar, pero voy a hablar mañana de glomerulonefritis o nefropatía diabética y nefropatía lúpica. Solo esos dos temas, ¿ya? ¿Les parece bien? Excelente, gracias. Entonces, nos estaríamos encontrando mañana a las 7 de la noche. Buenas noches a todos. Buenas Chao. noches, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.